Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Y sí, comienza una semana más de Proteger, octava temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? ¿Renueva para el año que viene? Bueno, ¿no renovó? Bueno, seguramente lo van a llamar en estos días. Yo les dije que sí, yo les levanté el pulgar a los directivos. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio Jazz, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.jazz.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, no se hagan ningún problema. Ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-XISEG. Todos los programas son subidos a esa plataforma, pero también son subidos a otras como Facebook, Instagram, Twitter, Evox, Spotify y demás. El teléfono de la producción es el 115-423-8476 por si quiere enviar un WhatsApp. Todas las inquietudes también las puede enviar por consultora@xiseg.com.ar. Bueno, los entrevistados de la semana son los licenciados en Criminología y Seguridad Luz Croto y Juan Nivela. Esta semana los hago viajar hacia la querida provincia de Córdoba. Continuamos con la columna de Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial, con la columna del licenciado en Periodismo Fernando Lescano, con la columna del licenciado en Seguridad Abel Nuxio, del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, y como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción, no se les cobra nada, eso quédense tranquilos, no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad, y también siempre invitamos al personal docente, no docente y alumnos del jazz. Hablando del jazz, bueno, vamos con los cursos de producción. Para el ciclo 2026 tenemos nueva modalidad a distancia de la Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 3 años. Para el mismo ciclo 2026 también tenemos la especialización profesional en riesgos psicosociales y también la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, también título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años y medio, modalidad sincrónica. Para el mismo ciclo 2026 tenemos la Tecnicatura Superior en Marketing, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años, modalidad sincrónica. También tenemos el curso virtual sobre Psicología aplicada a situaciones de catástrofes naturales e incendios. Este es el martes 25 de noviembre de 18 a 20 horas. Bueno, las inscripciones, todas las inscripciones las pueden hacer a través del 011-6667-1064 o a través de informacionyas@jazz.org.ar. Bueno, ahora sí, continuamos con la editorial. La editorial está relacionada con la entrevista que hicimos con Luz y Juan, estos dos jóvenes criminólogos y de seguridad de la provincia de Córdoba, docentes, tienen una consultora, ya más adelante les voy a ir ampliando. La editorial se titula ¿Cómo pueden afectar a nuestros chicos algunas páginas de juegos en línea como el Roblox? Roblox es una plataforma de videojuegos muy popular entre los niños, pero presenta riesgos importantes que los padres deben conocer. Estudios muestran que puede generar adicción a edades muy tempranas, afectando el desarrollo cerebral y la capacidad de autorregulación, similar a la de un juego de apuestas.
La exposición prolongada puede dificultar que los chicos se concentren en actividades menos estimulantes y reemplazar espacios de juego y socialización saludables. Además, Roblox permite la comunicación entre usuarios, lo que puede exponer a los niños a contenido inapropiado, presiones negativas o incluso situaciones de riesgo como el grooming. Se han reportado casos en los niños que presentan ansiedad, alteraciones del sueño y cambios de humor relacionados con su tiempo y experiencias en la plataforma. Entre los principales riesgos están la adicción, la interacción con desconocidos, la exposición a contenido no adecuado y las compras no controladas dentro del juego. Por eso, es fundamental que los padres configuren las opciones de privacidad, supervisen el uso que hacen sus hijos y mantengan un diálogo abierto para ayudarles a equilibrar el juego con otras responsabilidades y actividades. También es clave enseñarles a distinguir lo real de lo virtual, a tolerar la frustración y a valorar otras formas de entretenimiento y socialización fuera de la pantalla. Prohibir el juego no siempre es la solución, ya que puede aislar a los niños socialmente, pero una supervisión informada y activa es la mejor forma de protegerlos y acompañarlos en esta experiencia digital. Bueno, hasta aquí la editorial. Vamos a poner un poco de música, Pancho. Así vamos preparando el segundo bloque. Cuando quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, nobleza obliga. Ahora viene la columna de las damas. Primero las damas, ¿no? Hay que ser caballerosos hasta en un programa de radio. Viene la columna de la señorita Sonia Snall, que es docente e investigadora independiente en seguridad vial, reside en Calefú, en la hermosa provincia de La Pampa. Y esta semana nos trae el siguiente tema: pies, calzado y conducción segura. Pegadita a ella vienen las recomendaciones proteger en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre recomendaciones de seguridad elementales para el uso de vehículos propulsados a GNC. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlas. Audiencia de Proteger, Sergio, ¿cómo están? Pies, calzado y conducción segura es el tema a abordar hoy. Evitar siniestros viales y detener un vehículo a tiempo requiere no solo buenos frenos, sino también la capacidad de reaccionar rápidamente y aplicar la presión adecuada sobre el pedal. Sin embargo, muchos conductores no le dan importancia al tipo de calzado que mejor les permitiría controlar su vehículo con seguridad. Aseguran y confiesan algunos que eligen su calzado según lo que combine con su atuendo, más que por seguridad. Ahora bien, detengámonos en qué dicen las normas de tránsito. En muy pocos países existe una ley que regule el tipo de calzado para conducir. La mayoría de las leyes de seguridad vial solo establecen que la ropa y el calzado no deben impedir utilizar los controles del vehículo de manera correcta. Ahora bien, ¿cómo influye este en la capacidad de conducción? Cada elección que se hace con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad vial afecta no solamente a nosotros, sino también a pasajeros y usuarios de la vía en general. Para conducir entonces con seguridad, el calzado debe permitir sentir la presión necesaria sobre los pedales para frenar o acelerar. Los zapatos no deben impedir el tacto del pie ni su capacidad para juzgar cuánto presionar el embriague, el acelerador o el freno. El calzado adecuado evita entonces que presionemos dos pedales al mismo tiempo y ayuda a evitar movimientos bruscos que desgastan innecesariamente el vehículo. En trayectos largos, usar el calzado correcto ayuda a relajar los pies y los tobillos, mejora el control del vehículo y permite también reaccionar más rápido ante cambios en el tránsito o en el camino. Conducir descalzo. ¿Qué tema? Si la elección es entre sandalias, tacos o ir descalzo, la opción más segura suele ser esta última. Muchos sienten que así perciben mejor el punto de fricción del embriague
y evitan que el motor se apague. No obstante, atención, conducir descalzo tiene sus riesgos. El embriague requiere mucha presión y sin suela, esa fuerza recae solo en la parte anterior del pie, pudiendo causar, por ejemplo, dolor o calambres. Los pies mojados, sudados, pueden resbalar sobre los pedales. En un siniestro, los pies quedan totalmente expuestos a vidrios o escombros, por ejemplo. Conducir con sandalias es sumamente peligroso. ¿Por qué? No brindan soporte al tobillo y el pie puede resbalar o fallar al presionar un pedal. Se salen fácilmente y pueden quedar atrapados debajo de estos. Pueden interferir entre el pie y el pedal, reduciendo el control. Aumentan el tiempo de reacción al frenar. Si se caen, el conductor se distrae tratando de recuperarlos. Igual que al ir descalzo, dejan el pie expuesto en un siniestro. Si no se dispone de calzado adecuado, es más seguro conducir descalzo. ¿Qué pasa con tacos o plataformas? Es común advertir a conductoras sobre el peligro de conducir así. ¿A qué se debe? Se hace para controlar bien los pedales. El talón del pie debe apoyarse en el piso, algo difícil con tacos. Elevan el pie y dificultan medir la presión necesaria. Reducen el agarre y obligan también a adoptar una postura incómoda. Las plataformas son aún peor. Es doble riesgo. Por lo tanto, deberían las conductoras tratar de rever esta posición. Otros tipos de calzado como botas pueden limitar la movilidad del tobillo, sobre todo los de caña alta. Algunas zapatillas deportivas también tienen suelas muy gruesas o acolchadas, lo que reduce la sensibilidad sobre los pedales. Aquí van algunas recomendaciones de calzado para conducir. Zapatos cómodos para trayectos largos. Suela que no sea muy gruesa, tampoco muy fina y que tenga buen agarre. Que sea liviano y permita mover el tobillo sin dificultad. La suela no debe ser ancha para evitar presionar los pedales a la vez. Zapatillas deportivas simples o los zapatos planos y ligeros son buenas opciones. Por lo tanto, a tener todo esto en cuenta. Antes de despedirme, como siempre, dejo mis redes sociales. Sonia Esnal, Facebook, Sonia Eduvial, Instagram. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Recomendaciones de seguridad elementales para el uso de vehículos propulsados a GNC. Responsabilidad. Podrá ser civil y penalmente responsable por accidentes causados como consecuencia de la adulteración del equipo y o la carga de GNC con obliga de habilitación vencida o apócrifa. El empleo de recipientes no autos para GNC constituye un severo riesgo para los usuarios en particular y para la seguridad pública en general. Ejemplo, cilindros o garrafas para gas licuado. Podrá consultar la lista completa de talleres de montaje a través de la página de internet de Energas, www.energas.gov.ar, a los efectos de individualizar los talleres reconocidos por un producto de equipos completos. Es conveniente para la realización de la renovación anual concurrir a un taller de montaje 10 días corridos anteriores a la fecha de vencimiento consignada en la oblea habilitante. Deberá verificar en forma periódica la ausencia de pérdidas de combustible líquido en su circuito, estado general de la manguera de nafta, electroválvula de nafta, carburador, bomba de nafta, sistema de inyección. Señor usuario de GNC, ante cualquier reclamo o consulta relacionado a GNC, deberá dirigirse en primera instancia a un taller de montaje habilitado. De no obtener una respuesta satisfactoria, podrá dirigirse al representante técnico del productor de equipos completos cuyos datos figuran al dorso de su tarjeta amarilla. Si su reclamo o consulta persiste,
podrá comunicarse en forma gratuita con el Ente Nacional Regulador de Gas Energas al teléfono 0800 333 4444. Soy Luna Quiroga, hasta la semana que viene, estimados oyentes. Escucha Proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con los licenciados en Criminología y Seguridad Luz Croto y Juan Nivela. Luz es criminóloga preventiva en la Dirección General de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Integra el Grupo Cándor y es profesora en la Universidad Siglo XXI. Juan es director del Grupo Cándor. Es miembro de la Secretaría de Extensión Comunitaria Ciudadanos Digitales Seguros de la Universidad Siglo XXI y docente de la misma entidad educativa. El Grupo Cándor es un espacio colaborativo de profesionales y estudiantes del campo de la criminología que trabajan en el desarrollo de proyectos educativos, capacitaciones y contenidos de divulgación científica. Con ellos hablamos sobre la criminología, sobre los peligros digitales que se pueden presentar y que pueden afectar a los chicos, en especial la página Roblox, sobre el grooming, sobre su consultora Grupo Cándor, sus actividades como docentes de la Universidad Siglo XXI y otros temas más. Vamos con el auspicio, Pancho, y comenzamos con la entrevista. La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Luz y Juan, muchísimas gracias por su presentación en este programa que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas, dando recomendaciones a la comunidad para que eviten hechos de inseguridad, y después fuimos entrevistando profesionales propios de la seguridad y algunos afines a la seguridad, ¿no? Porque hay médicos, arquitectos, ingenieros que hacen trabajo, ¿no? Que se relaciona con la seguridad. En su caso son licenciados en Criminología y en Seguridad de la Universidad Siglo XXI. Nos conocimos en el 5º conversatorio interprovincial que se organizó, ¿no? En forma de profesionales independientes. Y bueno, gracias por haber aceptado mi invitación y vamos a enseñarle, no, vamos a conceptualizar cómo son sus profesiones, a qué se dedican y demás cosas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Les paso el micrófono y cuando quieran inicien. Ya habíamos quedado en off que iniciaba Juan. ¿Cómo están, Juan y Luz? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto, la verdad. Muy contentos de aprovechar este espacio que nos hayan invitado y poder contar un poquito de bueno, quiénes somos, qué hemos formado juntos. Somos licenciados en Criminología, como bien dijiste. La criminología por ahí siempre se traía desde ramas de posgrado, con especializaciones. Hoy en día, por suerte, ya hay carreras de grado en Argentina, así que empiezan a salir los primeros egresados como criminólogos. Creo que coincidimos con Luz de que la criminología es una ciencia sumamente importante y lo más lindo es que tiene esto que vos decís de multidisciplinaridad, que podemos trabajar con los médicos, con los ingenieros, con los de seguridad, los criminalistas. Entonces, en ese sentido, me parece estos espacios donde nos vamos conociendo entre todos y vamos viendo qué aportes traen a esta materia en común que es la seguridad, son sumamente valiosos para formar conceptos juntos, sobre todo. A la par de lo que dice Juan, a la par de nuestra disciplina que es nueva en Argentina, nosotros como Grupo Cándor también somos nuevos, hemos iniciado este año con la idea de llevar la criminología, que todos conozcan lo que es la criminología, de que entiendan la importancia de la prevención y de construir una ciudadanía digital segura. Nosotros nos enfocamos en como
como charlamos en el conversatorio, co-construir con este paradigma de la seguridad ciudadana, que la ciudadanía sea partícipe de esta construcción, que todos somos ciudadanos, más allá de los diferentes roles que desempeñamos cada uno, ¿no es cierto? Sí, lo más interesante que me parece que vamos a traer como paradigma es entender que ya no puede trabajar solamente un área o solamente un sector social o del Estado, sino que justamente, como dice Luz, todos vamos a aportar un grano de arena. Entonces, el médico, con los que has conversado, Sergio, los ingenieros, los licenciados en seguridad, casi cualquier área de conocimiento, te diría, puede aportar su grano para bueno, construir esto que es formar ciudadanías más seguras, formar sociedades más seguras en todo sentido. En nuestro caso, sobre todo, nos enfocamos a la seguridad digital y sobre todo abocada a las infancias, a las juventudes, a entender que hoy en día hay riesgos que sobrepasan la realidad y entran en una realidad virtual, digital, que ya incluso se desdibujan por ahí algunas veces ese límite, pero bueno, es sobre todo eso lo que trabajamos hoy en día. Nosotros desde la consultora proponemos, más allá de que nuestro público principal sean los jóvenes y las infancias, también trabajar con adultos, con los tutores, con los profesores y con demás gente que esté a cargo o cerca de esos jóvenes y esos niños, para esto, para construir una red, para que el conocimiento sea de todos y convivir con esta otra realidad. Como dice Juan, los límites están 100% desdibujados ya y no podemos quedarnos en un punto de vista donde hay que hacer o mirar para otro lado, sino que tenemos que convivir con esto. Entonces nosotros nos posicionamos de no demonizar la tecnología y todos los avances tecnológicos, pero sí tenerle respeto, saber cuándo la podemos aprovechar, usarla de forma positiva y siempre tener cuidado, porque como nosotros buscamos prevenir y que sea una herramienta útil y positiva, hay gente que tiene otros intereses a través de la tecnología. Sí, vos sabés que yo nunca dejo, viste, de mencionar a Edward Snowden, que fue, viste, integrante de la NSA, que hace 10 años, cuando sale la película, miraba la película y contaban la historia real de Snowden, ¿no? Y el director de la NSA le dijo, es una parte que me quedó grabada, dice, las nuevas guerras van a ser, dice, en el espacio digital, le dijo. Y yo me quedé como en ese momento sorprendido, ¿viste? Me quedé como, digo, oh, wow, le digo, ¿será así? Y bueno, es lo que está pasando ahora, ¿no? La verdad que, y bueno, y también estaba mirando, meto un bocadillo y ya lo dejo, el tema de Roblox, cómo viene, ¿eh? El tema de los chiquitos. Esta semana fue furor el tema de Roblox. Ya tuvimos acá profesionales que estuvieron hablando sobre el tema y ya las escuelas lo han prohibido y es un tema, ¿no? Bueno, después, para los chiquitos, decías vos que es muy importante el tema del grooming y otros delitos informáticos, ¿no? Que hay que empezar a machacarle a los chiquitos en las escuelas, en todos lados, para que le presten más atención, porque eso yo no diría a futuro. En el corto plazo vamos a tener problemas, ¿no? ¿Qué opinan? La verdad es que sí, Roblox aparece como una de las principales plataformas hoy en día que genera estos problemas. Creo que abriste un abanico re lindo porque tiene un montón de aristas para tocar, muchas áreas. Nosotros estamos involucrados en varias investigaciones académicas relacionadas a el grooming dentro de Roblox, y sobre todo en muchos de los lugares en los que vamos a intervenir, damos charlas, damos capacitaciones y talleres, es muy común que salgan casos. Entonces,
sí nos hemos embebido mucho de eso, de conocer cómo es que lo vive un niño dentro del propio juego. Y es un poco, por ahí vos comentabas que muchos colegios lo quieren prohibir. Nosotros sí estamos muy alejados de un modelo prohibicionista y sino un modelo que capacite al infante a cómo utilizarlo y cuáles son los alertas, las señales de riesgo que uno tiene que tener en cuenta para poder no dejar de jugar en una actividad que al niño le gusta, pero conocer los riesgos y saber cómo actuar en caso de que aparezcan. O Claro. sí, Claro, sí, no, claro, no hablarle como cuando nos decían, che, ahí viene ojo, te va a comer el cuco, sino claro, decirle, mirá, prende la luz, porque si no vas a ver sombras y te va a asustar. Lo que estás diciendo vos es lo correcto. Hay que enseñarle al chico que la plataforma de juego no es mala, sino ciertas, ciertos descuidos lo pueden llevar a que tenga un Las situaciones de riesgo, sí. final triste, sí. El conocimiento, si bien es todo un proceso, nosotros siempre proponemos a través de etapas, comienza con la sensibilización, después el diagnóstico, porque como dice Juani, cuando uno toca un tema y cuando los chicos sobre todo se sienten identificados con lo que uno está hablando, empiezan a surgir demasiadas o varias cuestiones. Entonces, a veces uno va con un planteamiento y después recibe varias cuestiones a tratar. Por eso nosotros siempre proponemos, después de la sensibilización, el diagnóstico, porque a veces los adultos quieren prevenir puntualmente alguna cuestión y resulta que los protagonistas, que son los niños o los adolescentes, nos devuelven otras cuestiones. Entonces trabajamos también ahí como con esta idea de intermediarios, ¿viste? Que sepan los niños y también sepan protegerse y que comprendan que no es prohibir, es conocer los riesgos, también los adultos. Entonces trabajamos por ahí en esa mediación, siempre posicionándonos desde que lo ideal es prevenir, ¿no? Antes de que, bueno, sucedan situaciones de peligro y que a veces se salga de control, ¿no? Claro. También con Juan y antes de la nota hablábamos del tema de plantear siempre lo importante de la evaluación de impacto del trabajo que uno hace, porque a la par de la tecnología los chicos también están avanzados. Hoy es Roblox, pero hasta hace 3-4 meses era otra plataforma y de acá a 4 o 5 meses posiblemente sea otra plataforma, otro sitio, una red nueva. Entonces, como sociedad también tenemos que acostumbrarnos a ese constante cambio, ¿me entendés? Así que Sí, sí. también nos posicionamos en eso, en que son circunstanciales estos momentos y bueno, si bien los adaptamos, entendemos que también la dinámica de los jóvenes y de los niños van a pasos agigantados como la tecnología. Así que nos posicionamos en un lugar en el que para lograr la prevención y para lograr construir esta ciudadanía digital segura, tenemos que estar abiertos a muchos frentes para que bueno, nuestra intervención realmente sea efectiva. Y sabés que no es fácil el trabajo, la prevención, ¿no? Porque vos tenés a un chiquito que está frente a una computadora, que bueno, el papá dice, bueno, déjalo en la computadora antes que esté en la calle, a ver si en la calle todavía le roban la bicicleta, como vivimos, ¿viste? Y ahora, ¿cómo controlás a un menor que está en la computadora sin entrar en su intimidad, sin molestarlo, ¿no? Eso también es complicadito, porque si vos le decís, che, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué página estás? Es como que, viste, es delicado, o sea que tienen que tener mucha psicología, o sea, hay que ver qué estrategia hacen los padres como para controlar al chico, eh, a ver por dónde anda buceando, ¿viste? En qué web claro. está, para que no se sienta tampoco tan controlado el chico, ¿viste? Porque se siente, ¿viste cómo son los chicos? Y hacen Sí, la obvio. contra y empiezan a meterse en más lugares y cuando vos no lo controlás, ¿viste? Mira, muchas de las intervenciones que hacemos al finalizar en esto que Luz habla de diagnósticos, generalmente dentro de ese diagnóstico de las encuestas que se hace, se consulta sobre los niveles de confianza.
Y es muy común que los niveles de confianza hacia los padres sean altos. Es decir, el chico te dice, yo tengo confianza en contarle cosas a mi papá, tengo confianza en contarle cosas a mi mamá, pero cuando le preguntas específicamente, ¿tendrías confianza para hablarle de un tema de grooming? Ahí empieza a caer el nivel de confianza. Claro, o el sexting, que el sexting es la práctica entre dos personas que se envían fotos desnudas. Claro. Mientras sea entre dos menores está correcto, mientras sea entre dos mayores está correcto. El problema viene cuando, no sé si está correcto, el tema es que no hay una regulación, no es un delito. ¿Bien? Entonces el problema es cuando es entre un mayor y un menor, eso sí sería un delito. Y entre menores sí genera un problema que se da muy comúnmente, que dos personas se pasan imágenes desnudas y una las utiliza para difundirlas. O cuando cortan, para vengarse también lo difunden. Se rompe esa especie de pacto y siempre uno de los dos termina siendo la víctima. Entonces, ante las intervenciones y cuando se consulta, sí, más allá de, bueno, hay confianza. Bueno, después hay preguntas, si frente a ciertas circunstancias, ¿a quién recurrirías? Y es muy probable que digan que no recurrirían a nadie. Entonces, siempre destacamos la importancia del diálogo y el trabajo interdisciplinario. Como vos decís, hay que tener mucha psicología, mucha estrategia para no violar la intimidad del menor, pero siempre esto, destacando el diálogo, la confianza, que un adulto es alguien a quien la víctima o el niño o el joven puede recurrir. Entonces siempre hay que posicionarse de ese lado. Tampoco ser correctivo y esto de perseguir. Nosotros cuando decimos que debemos involucrarnos, hablamos desde un lado de esto, del diálogo, de la cercanía, de la comprensión, pero no eso de perseguir o de hacer justicia por mano propia. Eso también es muy importante que siempre se tenga en cuenta de que ante cierta situación, bueno, no hay que bloquear, insultar, borrar, no. Es mejor conservar para después obtener respuestas. Eso también es algo que recalcamos mucho, porque a veces uno en la cuestión reacciona como puede y es totalmente entendible, pero también es prevenir, guardar ese material, guardar eso que después pueda servir a la policía o a quien corresponda, un proceso que sea de prueba y demás cuestiones. Eso también puntualizamos mucho. Está bien, Claro. estas son charlas y talleres que dan con Candor, ustedes, con el grupo Candor. Sí. Grupo Candor, que es la consultora que formamos sobre criminología educativa y demás. Todo criminología aplicada, pero hoy en día el tema nos apasiona tanto que es sobre todo a lo que más nos estamos dedicando. Está bien, ¿quieren pasar un mail para que quien los quiera contactar, para que les den algún... ustedes están en Córdoba, me estabas diciendo que Sí. se está cayendo todo el agua ya, ¿no? Acá es un tormentón terrible, la verdad, pero sí, el mail sería candor.grupo@gmail.com. Ok, ya saben. Así nomás. Para los radioescuchas que están escuchando en este momento, quieren tener algún tipo de asesoramiento respecto de todos estos delitos informáticos que se pueden prevenir, escriban al grupo Candor, a Luz y a Juan. También son docentes de la Universidad Siglo XXI. O sea, ¿qué materia están dando y qué se siente ser docente? Los dos somos docentes de la cátedra de práctica profesional. Luz es docente virtual a distancia y yo soy docente de la cátedra presencial, que se da en Córdoba, la presencial de Córdoba. Y yo sí tengo alumnos de todo el país, literal. Es muy lindo estar de este lado y poder acompañar en este proceso de... nuestras materias son materias de proceso que están en conjunto con los chicos o con los estudiantes insertos ya en diferentes instituciones para que vayan conociendo su realidad próxima, ¿no? Sus lugares de trabajo y demás cuestiones que puedan identificar, que puedan analizar dentro de
desde una mirada criminológica, que puedan analizar esa institución en la que están abriendo camino, ¿no? Así que es muy linda la experiencia, es un honor realmente de alumnos pasar a profesores y acompañar a nuestros colegas o futuros colegas desde este lado en un proceso que yo soy la primera corte de la carrera presencial y bueno, y cuando andábamos hablando mal y pronto perdidos. Es un camino duro para hacerte conocido, para decir somos licenciados en tal y tal, delimitar las competencias que son propias de tu profesión, es un arduo trabajo. Entonces, poder acompañar a otros que están en la misma situación es realmente es muy lindo poder ser parte de ese proceso. No, pero es totalmente normal, y me pasó a mí también, ¿viste? 4 años sentado, pues yo pude estudiar de grande, ¿viste? Porque yo tuve mucho, o sea, fui muy operativo, tuve mucho trabajo de campo, no tenía tiempo, bueno, de grande recién tuve tiempo, ¿viste? De estudiar. Bueno, 4 años, 5 años, en un momento dado, digo, acá tenés el título, listo, salí a la vereda, y es como decís vos, ¿qué hago con el título? ¿Me entendés? O sea, la materia que están dando es importantísima, muy importante. Sí. Bueno, lo lindo de esa materia para mí es que la mayoría está en el último año, con las últimas materias y ya tiene todo un bagaje, un recorrido teórico y por ahí cuando vos planteas o nuevo, por ahí un debate o por ahí qué harían en tal situación, o un caso que sale en Córdoba y lo tratamos, cada uno de esas distintas miradas que cada uno tiene, no solo por lo teórico, sino por dónde está haciendo la práctica ahora, te sale con una idea nueva y una idea que vos ya profesional no se te hubiera ocurrido. Entonces, me parece que es muy rico que, sin ser todavía licenciados, ya están teniendo la mirada criminológica. Creo que eso es lo más interesante. Y vos decís, estos chicos, las materias son casi una formalidad porque en realidad ya están siendo criminólogos, ¿entendés? Su pensamiento está acorde a lo que se espera de ellos, así que en eso es un orgullo total poder vivenciarlo y sobre todo poder ser por ahí el que guíe eso, te llena de orgullo. Si todo el tiempo te desafían a posicionarte diferente, escuchas más allá, como dice Juan, diferentes enfoques o perspectivas, también te hacen verlo diferente, de todas, un mismo tema, pero de diferentes instituciones, porque están inmersos en diferentes realidades de acuerdo a la institución. Entonces es un punto de vista diferente, un abordaje diferente. Entonces es realmente muy bueno, la verdad que es un orgullo, como dice Juan. Bueno, chicos, hemos llegado al final, ahí me está avisando producción, ya estamos en el final de la entrevista, da para mucho más. No alcanzamos ni a hablar casi nada, pero bueno, viste lo que son los tiempos en radio. Así que agradecido desde ya, nuevamente. Y bueno, la próxima que surja alguna duda criminológica, lo llamo y vemos si podemos hacer otra entrevista. ¿Qué les parece? Estamos totalmente disponibles también para lo que sea que cualquier persona quiera comentar. Bueno, se dio el mail, lo repito por las dudas, candor.grupo@gmail.com. Tenemos Instagram también, que es Grupo Candor, así solo en Instagram todo junto y les va a aparecer, LinkedIn igual, y estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier duda que se tenga, y bueno, lo más importante es esto que estamos haciendo, ¿no? De difundir un poco, así que te agradecemos muchísimo el espacio, Sergio. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, un saludo a la distancia, chicos, que ande todo lindo, éxitos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias Luz y gracias Juan por haber participado en este programa, Unos genios. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo
dos personajes creados con la inteligencia artificial. Y esta semana van a exponer sobre los riesgos a los que se exponen los menores cuando juegan en línea. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Los videojuegos en línea, ya no son para nada lo que eran. Pasaron de ser un pasatiempo, algo que hacías en el sótano, a ser universos sociales y económicos completos, con sus propias reglas, sus comunidades, hasta sus propias monedas. Es fascinante, pero también es un terreno súper complejo, ¿no? Sobre todo para los más chicos. Totalmente. Es que la línea entre lo que es virtual y lo que es real ya es casi invisible. Sí. Las interacciones, las decisiones que se toman dentro de un juego hoy en día pueden tener consecuencias muy, muy reales. Exacto. Y justo por eso hoy vamos a meternos de lleno a analizar los riesgos que enfrentan los menores en estos espacios. Tenemos un análisis muy detallado que, investiga peligros que van mucho más allá de simplemente pasó mucho tiempo en la pantalla. Claro. Así que esa es la misión de hoy. Vamos a desglosar los 6 riesgos clave que identifica este informe para entender de verdad qué está pasando en estos mundos. Y es que es crucial entenderlos porque ya no son plataformas aisladas. Son ecosistemas sociales. Ahí se forman amistades, se maneja dinero real, se construye una identidad. Ignorar los peligros es como dejar que un niño juegue en una ciudad desconocida, de noche y sin supervisión. Uf, qué analogía tan potente. A ver, empecemos por lo más directo. La interacción con otra gente. El primer gran tema que aborda el informe es el ciberacoso y hostigamiento. Que a primera vista suena obvio, ¿no? La gente se insulta en línea, pero el análisis muestra cómo algo que empieza como una competencia amistosa puede escalar a niveles de acoso muy, muy serios. Claro, porque el motor de muchos juegos es la competencia. Pero el anonimato que te dan estas plataformas, o ese pseudo-anonimato, actúa como un catalizador. Te desinhibe. Totalmente. La gente se siente con la libertad de decir y hacer cosas que jamás haría cara a cara. Es como si el avatar les diera un escudo para su peor versión, y eso transforma el juego en un ambiente súper tóxico. Y justo ahí, el informe introduce un término que es clave, y la verdad, aterrador. El doxing. Sí. Lo describe como compartir información personal, fotos o videos de otros sin su consentimiento. O sea, agarran tu identidad del juego y la exponen al mundo real. De repente, el ataque ya no es a tu personaje, a tu avatar. Es a ti. Es un ataque directo a tu persona. Y lo que es preocupante es la potencia que tiene. No es un insulto en un chat que puedes cerrar y ya. Claro. Es una violación de tu privacidad que crea un puente directo del mundo virtual al físico. Y puede llevar a acoso en la vida real, llamadas a tu casa, mensajes a tu familia. Problemas serios. El juego se vuelve la puerta de entrada para un hostigamiento que te sigue a todos lados. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una discusión por quién ganó una partida puede terminar con la dirección de mi casa publicada en un foro? Exactamente. ¿Así de rápido puede escalar? Así de rápido. A veces solo se necesita un jugador frustrado y con algunos conocimientos técnicos para, encontrar una IP o rebuscar en perfiles viejos. El doxing es el arma definitiva en una pelea en línea, porque borra la única protección que tenías, la barrera entre tu vida real y tu vida en el juego. ¡Qué fuerte! Y esto me lleva a pensar en algo todavía más oscuro. Si la interacción puede volverse así de tóxica entre jugadores, ¿qué pasa cuando alguien entra a ese espacio ya con malas intenciones? Y esto nos conecta con el segundo riesgo, los depredadores en línea. El informe es muy claro en que la naturaleza social y colaborativa de los juegos es, irónicamente, la herramienta perfecta para ellos. Es que es una táctica de manipulación muy calculada. El depredador no entra como un villano de película, Entra como un aliado. ¿Cómo? Es el jugador experto que se ofrece a ayudar al novato, el que te regala objetos, el que siempre está para formar equipo. Usa el entorno del juego para construir metódicamente un falso sentido de seguridad y de confianza con el menor. Se convierte en el amigo del juego. O sea, se aprovechan de la mecánica misma del juego, la necesidad de colaborar para ganar. Pero, ¿y los otros jugadores no se dan cuenta? ¿No hay sistemas para reportar esto? Los hay, pero la manipulación casi siempre ocurre en privado. Pasa de los chats públicos del juego a mensajería directa, como Discord o WhatsApp. El depredador busca aislar al menor del resto. Claro.
y en público su comportamiento suele ser impecable, por lo que es muy difícil de detectar. El informe subraya una advertencia que es escalofriante por lo simple que es. Estas situaciones pueden trascender el mundo virtual. Esa frase lo resume todo. El objetivo final nunca está dentro del juego. El juego es solo el escenario. Y si el engaño es tan central en los riesgos sociales, imagino que también lo es en lo económico. Hablemos del dinero y los datos, porque también están en juego. El tercer riesgo que nos presenta el informe son las estafas. Y este es un universo en sí mismo. El informe habla de las economías internas de los juegos, que son increíblemente complejas. A veces tienen tasas de cambio, mercados secundarios fuera del juego, ítems que pueden valer miles de dólares reales. ¡Wow! Es en esencia un mercado financiero global, no regulado, en el que participan millones de menores sin ninguna experiencia para navegarlo. Y ahí está la trampa. El informe señala que los jugadores más jóvenes e inexpertos son el blanco perfecto. Les ofrecen un objeto rarísimo a un precio increíble, les piden sus datos con la excusa de ayudarlos. O crean páginas falsas de intercambio que se ven idénticas a las reales. Exacto. Imagina a un chico de 12 años emocionado por conseguir una espada legendaria. Su juicio crítico en ese momento es prácticamente nulo. Cero. Se aprovechan de la emoción y la falta de experiencia. Y lo que está pasando es que se expone a los menores a dinámicas de fraude, de ciberseguridad financiera para las que no están preparados en absoluto. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en periodismo Fernando Lescano. También es técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Esta semana va a tocar el siguiente tema: contaminación ambiental, aspectos ambientales de importancia. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Hoy vamos a seguir con dentro del campo de contaminación ambiental. Hoy vamos a tocar un punto específico muy importante que se trata justamente de aspectos ambientales de importancia. Dentro de esos aspectos tenemos, por ejemplo, generación de residuos. Toda actividad productiva genera diferentes tipos y cantidades de residuos. La gestión que se realice de los mismos será clave a la hora de evaluar los impactos que los mismos podrían causar al ambiente, a las personas o a las instalaciones. Se pueden clasificar en residuos compatibles con domiciliarios. ¿Qué dice esto? Incluyen restos de envases de alimentos y bebidas, productos del barrido del piso, excepto los provenientes de sectores engrase y lavado que se encuentran contaminados, restos de comida y papelería. Residuos industriales no peligrosos. ¿Y cuáles son? Incluyen escombros, maderas, rezagos metálicos no contaminados con hidrocarburos. En condiciones normales no representan un riesgo inminente para la salud o el ambiente. Residuos industriales peligrosos representan un riesgo para la salud y o el ambiente para sus características de peligrosidad, tóxicos, inflamables, corrosivos, explosivos, infecciosos. Entre los más importantes podemos citar a residuos peligrosos sólidos, ¿cuáles son? Envases usados de aceites, grasas, pintura, etc. Estopa, trapos o materiales absorbentes, arena silicea, contaminados con combustibles, solventes o lubricantes, filtros usados, nafta o aceite, baterías de vehículos, etc. Otro de los residuos peligrosos podrían ser líquidos, aceites lubricantes usados, líquidos de frenos, anticongelantes, restos de solventes o combustibles utilizados para la limpieza de piezas, ácidos de batería. Y por último tenemos residuos peligrosos semisólidos, la grasa, barros de rejillas perimetrales, cámaras decantadoras de efluentes pluviales, fosas de lavado en engrase contaminados con hidrocarburos, fondo de tanques de combustibles. El vertido de efluentes. ¿Qué son los vertidos de efluentes? Son los efluentes que normalmente se generan en esta actividad. Son de diferentes tipos según su origen y características. De origen pluvial, constituido por agua de lluvia, que si entra en contacto con residuos mal almacenados puede arrastrar contaminantes. De lavados de vehículos, pueden contener presencia de hidrocarburos, combustibles, aceites, lubricantes, etc.
y gran cantidad de sólidos, arena y tierra. Otro vertido de efluentes podría ser de origen sanitario, riesgo sanitario, presencia de compuestos amoniacales y de materia orgánica, microorganismos patógenos, etc. Y por último, líquidos de cocina, detergentes y compuestos orgánicos que arrastran grasas y sólidos. En el caso de los gases, la emisión de gases, si bien en general no son significativas y su control escapa a los alcances de esta clase, de esta charla, existen una serie de emisiones a la atmósfera que pueden cobrar importancia a la hora de proteger al trabajador, por afectar el aire en el ambiente de trabajo, por lo que se recomienda su evaluación en este sentido y, de ser necesario, su corrección. Se pueden citar, por ejemplo, gases y materiales particulados, carbonoso, de escape de vehículos, oxígeno de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos, etc. Vapores de solventes volátiles utilizados en la limpieza de piezas, venteo de depósitos subterráneos de combustibles, vapores de hidrocarburos volátiles, vapores producidos durante la carga de combustibles o durante la descarga del camión, vapores de hidrocarburos volátiles, y partículas de amianto de pastillas de freno. Para concluir la clase de hoy vamos a dar la emisión de ruidos, que es otro contaminante, muy contaminante, no solamente en la industria automotriz, sino en todo el mundo, que es la emisión de ruidos. Puede ser un potencial conflicto en el entorno. Entre las fuentes más comunes podemos citar uso de herramientas manuales, golpes durante tareas de reparación y o mantenimiento, vehículos en marcha, maquinarias con compresores, generadores de energía. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido, que sea útil la charla de hoy, la clase. Como siempre, los saluda Fernando Lescano, técnico en seguridad de higiene, especializado en la industria automotriz. Nos vemos la próxima. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Abel Nuxio. Esta semana va a tocar el siguiente tema: el síndrome de abstinencia neonatal. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuxio y como todas las semanas le traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre dos temas que con profesionales del área estuvimos comentando y que los llevan a preocuparse, y son, por un lado, el síndrome de abstinencia neonatal, o conocido profesionalmente como SAN, que son lo que sufren los bebés recién nacidos de madres que han consumido sustancias, drogas, durante el embarazo. Estos bebés se caracterizan por tener convulsiones, fiebre, diarrea, vómitos, temblores, no duermen, lloran continuamente, sin que nadie los pueda calmar. Y no lloran porque los bebés lloran. Lloran porque necesitan esa droga que recibían por medio del cordón umbilical de parte de sus madres como un alimento para su organismo, dado que el mismo se fue desarrollando en base a eso. En el conurbano y en Cava hay judicializados, en la parte de neonatología, infinidad de menores judicializados porque se los han quitado a sus madres que no están en condiciones por el tema de los consumos de poder criarlos, y están a la espera de que alguien se haga cargo de esos bebés, lo cual resulta una situación totalmente anómala porque no se conoce cuál es la problemática. Nadie se ocupa de decir, voy a ayudar a ver en lo que pueda para darle una mayor calidad de vida para estos chicos.
Es una situación angustiante, como lo es también, según me comentaban estos profesionales, cómo ha aumentado los casos de una enfermedad que considerábamos que pertenecía a los que somos mayores, que ya pasamos los 60, los 70, que es la sífilis. Hoy hay un grave aumento por el contacto sexual sin ningún tipo de prevención. Esta enfermedad comienza como una llaga, sin dolor, generalmente en los genitales, el recto, la boca. Y la sífilis se transmite de persona a persona mediante el contacto de estas llagas con el cuerpo del otro. Por eso, tanto en uno como en otro caso mencionado anteriormente, es bueno que hablemos con nuestros hijos, que le expliquemos, y siempre rayamos sobre lo mismo en los casos de violencia, en los casos de drogadicción, en los casos de prevención cuando salen a la calle, de mantener el diálogo con nuestros hijos, poniéndolo al tanto de todas estas situaciones, para evitar incidentes mayores, porque nada es gratis, todo tiene sus consecuencias, y que sepan cuáles son los límites, cuáles son las formas de cuidarse, y cuáles son las formas de decir a ciertas cosas que lo pueden llegar a perjudicar hoy, pero mucho más en el futuro, por las incidencias que le pueden dejar en sus organismos, en el cuerpo, este tipo de situaciones. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Ahora viene la columna del licenciado en Seguridad, Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana toca el siguiente tema: conceptos de la datificación y transformación digital. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre dos conceptos: el de la datificación y el de la transformación digital. La datificación se entiende como el proceso en el cual se transforma distinta información, distintas situaciones, distintos eventos en datos. Datos que a nosotros nos van a servir para poder ser almacenados, ser tratados, ser correlacionados y ser cuantificados, y de esta forma nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones. En este sentido es importante tener en cuenta que día a día trabajamos con datos, pero en otro formato, con otro tipo de correlación. Nosotros a veces trabajamos con información, trabajamos con conocimiento, pero no pensamos qué es lo que está dentro de este conjunto de elementos. La mínima unidad de la información son los datos, y la correlación y el contexto nos van a generar la posibilidad de tener esa información y ese conocimiento. En consecuencia, el proceso de datificación plantea la necesidad de poder tener ciertas informaciones también en datos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una planilla de papel en el cual se completan distintos campos con una virome, un proceso de datificación puede ser, por ejemplo, que cada uno de estos planillas o formularios tenga un identificador único. De esta forma yo ya estoy generando algún elemento para poder referenciarlo. Claramente no está el conjunto completo de la información, pero es un primer paso. A posterior podría ir seleccionando qué campos considero relevantes y poder asociar ese identificador único de ese formulario con otro tipo de elementos. La importancia de la datificación es que a nosotros nos va a permitir poder generar relaciones y referencias de los distintos conjuntos de datos. Por otro lado, tenemos el proceso de transformación digital, y esto tiene que ver más hacia una visión estratégica de cómo nosotros vamos a gestionar distintos aspectos de nuestra organización, principalmente entendiendo que la organización trabaja con datos. Entonces, pasar de procesos analógicos, procesos en virome, papel, escritos, a procesos digitales. Esto claramente lleva a
distintas circunstancias. No puede ser de forma automática, tiene que haber un proceso de generación de formularios, generación de sistemas, de herramientas de trabajo, de cambio cultural, pero en última instancia la idea es poder trabajar con todo eso que se produce dentro de la organización de forma mucho más rápida y dinámica. Por eso, tanto la transformación digital como la datificación nos puede ayudar en ese sentido. Esto fue Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.